Profe, perdón. ¿Cuánto va a durar el ejemplo? Que tenemos media hora y el proyecto se entrega la otra semana y no vamos a tener como el tiempo para hacer consultas. Mira, si quieren, nos juntamos a las 3 para que tengan consulta. No tengo ningún problema. Déjenme mirar la agenda. Nos juntamos a las 3 para conversar esto más relajado en una hora. ¿Ya? Si no, lo hacemos yo creo que el lunes va a ser más desagradable. A las 3, a las 3, a las 3, 3. A las 3 no tengo ningún problema. ¿Ya? Lo que pasa es que el ejemplo yo creo que les puede ayudar para lo que es el trabajo, hasta cierto punto, ¿ya? Pero no sé qué tanto me voy a demorar para aprender cuánto interactúan ustedes. Ya, ¿Ya? démosle. A ver, la primera cosa es esto de aquí. Les recuerdo esto, ¿ya? En lo que estábamos viendo en teoría de decisión bayesiana, hay dos bloques importantes, ¿cierto? Uno es el bloque de lo que está aquí. Ahí, este bloque de acá, que en el fondo es esto de acá, el likelihood test o likelihood ratio, que es el cociente entre las distribuciones de probabilidad. Y la otra parte es esta de acá, los priors, los pi, j, etcétera, cada uno de esos. Entonces, ¿qué era lo que pasaba esto? Nosotros teníamos, a priori, con los pi, una probabilidad de que una de las clases que nosotros estuviéramos examinando fuera la correcta, en el sentido de que si tengo dos clases, por ejemplo, hay una con una probabilidad pi y la otra 1 menos pi. Entonces, sin mirar ningún dato, yo me la podría jugar, ¿cierto? Con estas probabilidades que tengo ahí. De decir, no, mira, lo que apareció en la clase 0, por ejemplo, o la clase 1, etcétera. ¿De acuerdo a esas probabilidades? Si la diferencia es muy grande, 90, 10%, entonces tiene harto sentido, sin mirar ningún dato, yo digo, mira, salió clase 0, porque la clase 0 era 0.9 en probabilidad, ¿ya? Pero la gracia de la teoría de decisión bayesiana es que no solamente considera las priors, sino que considera el dato. O sea, tú ya miras lo que tienes que clasificar, ¿ya? O sea, haces la pega como debería ser, no ciego sin mirarla. Miras el dato y de acuerdo a ese dato tú dices, ya, ok, este dato, bajo la clase 1, o sea, condicionado a la clase 1, su distribución de probabilidad me dice que la probabilidad asociada es tanto. Ya, excelente. Y por ejemplo puede ser 0.25. Y si ahora ese mismo dato voy a la distribución de probabilidad asociada a la clase 2, ¿ya? Y me dice que esto es 0.20, no sé, 7, 0.27. Entonces, si yo solamente considerara la probabilidad asociada para el dato en cada una de las clases, yo diría es clase, perdón, esta era clase 1, esta es clase 1 y esta es clase 2. Yo diría, este es el resultado. Si me quedo con las priors, de acuerdo a lo que les había dicho antes, si me quedo con las priors, y el prior aquí era 0.6 y este 0.4, entonces son las priors, yo voy a quedar con esa clase ahí, ¿cierto? Lo que hace la teoría de decisión bayesiana es que les dice, ya miren, usted está correcto en las dos partes, ¿ya? Pero fíjese lo siguiente, si usted multiplica esta por esa, lo que obtiene es la probabilidad a posteriori, o sea, una vez que ya miró y que consideró las posibles opciones, la probabilidad a posteriori de que salió el dato de la clase 1 y la chance que tiene ese dato que usted observó de pertenecer a la clase 1. Y eso entonces es 0,6 por 0,25 es 0,3, 0 por 2, 12, 15, ¿cierto? Esto es 0,150, así que hice los cálculos bien, ¿o no? 3 por 5, 30, 6 por 2, 12, y 3, 15, y 0, 150, ya. Y este de aquí es 7 por 4, 28, 2, 4 por 2, 8 y 1, 10, 0.18. Entonces, ¿cuál es? Esa. Ese es todo el concepto. Eso es lo que hace un clasificador. Esos son los números que calcula, ¿ya? En estos casos. Yo creo que se entiende. Me esforcé al menos en tratar de darle un ejemplo mucho más directo que lo que habíamos visto antes. Así funciona, ¿ya? Entonces, los grandes temas vienen por, chuta, ¿de dónde sacó esa? ¿Ya? ¿Y de dónde sacó esa de ahí?
que es la otra para cada una de las clases. Y después, ¿de dónde saco esas priors que están ahí? Las priors, Pi1 y Pi0, estas los saco de los datos. De los datos me dicen, como el dato de los fraudes, tengo tantas de una clase, tantas de otra, y el total es la suma de esos dos, entonces las priors están ahí. No hay mejor estimación que esa que podemos hacer. Después viene, lo hago con estas de aquí. Si miro los datos de una clase, la clase 1, ¿qué distribución sigue? ¿Ya? Si esto es univariable, una feature, hacer un histograma es trivial. ¿Ya? Y lo hago para esta de acá, y lo hago para esta de acá, y después hago el ratio y comparo. ¿Ya? Este es X, aquí hay un error, ese es X. ¿Ya? Si tengo más de un feature, si tengo dimensiones 2, 3, 4, ahí ya la cosa se pone peor. ¿Ya? Y ahí lo que hay que hacer es decir, ya mire, vamos a usar el supuesto del naive Bayes, ¿ya? Y eso significa que todas las variables, todas las features son independientes. Por lo tanto, la distribución conjunta, porque esta tiene que ser cuando tengo más variables, una distribución conjunta. La distribución conjunta es el producto de las distribuciones. Y ahí cerro los ojos, me persino nomás y que sea lo que Dios quiera. ¿Ya? Y así obtengo el resultado. El supuesto es simple, es sencillo, les permite hacer los cálculos, les permite hacer toda la pega, pero un supuesto. ¿Ya? Y ese supuesto, si no se cumple, pasan cosas. ¿Ya? Ese es como, toda la idea del repaso y lo que estábamos viendo. ¿Ya? Entonces, si esto lo llevamos a un ejemplo de cálculo en MATLAB, más elaborado que el que les acabo de dar con los numeritos ahí, entonces consideremos, se está viendo, ¿cierto? Consideremos ahora, ahora no, pero eso sí que la cosa que quería que me parecían los botones. ¿Ya? Consideremos, olvidémonos de esta parte de aquí todavía al principio. Les recuerdo que ahí había un costo asociado, ¿cierto? A un tau que tenía que ver con cuánto era el costo de clasificar bien la clase 0, cuánto es el costo aquí de clasificar bien la clase 1. Profe, ¿podría ¿Cuánto agrandar es? un poquito la letra del... ¿Por ahí? Sí, por ahí estoy. ¿Cuánto es el costo del falso positivo, el costo del falso negativo, etcétera, etcétera? Tanto hay, y en base a eso, más las priors, yo obtenía aquí el umbral, ¿cierto? El umbral venía definido por esa formulita que está ahí, que no tiene gran ciencia ni gran clase, ¿ya? Aquí vamos a dejar las priors inicialmente en un medio, para que queden iguales al centro, ¿ya? Y vamos a definir, en este caso voy a hacer el caso de las dos gaussianas, ¿ya? Voy a definir las dos gaussianas como con medias A0 y A1 por cada una de las clases y con varianzas, perdón, con distribución, con desviación estándar S0 igual a A1, o sea, tiene la misma varianza, ¿ya? La misma desviación estándar. De acuerdo a los resultados teóricos que nosotros vimos cuando esto era gaussiana y todo eso, nosotros, ¿se acuerdan que hicimos el cálculo y nos quedaba una ecuación cuadrática? ¿Se acuerdan de eso? Sí. Sí, y están en las slides que me parece que se las dejé. Estoy casi seguro que se las dejé. ¿Ya? La cosa es que ahí está el cálculo hecho. ¿Ya? Y yo obtengo, como en una ecuación cuadrática, yo puedo resolver esa ecuación cuadrática y obtengo la solución. Y para ese caso, para el caso de la gaussiana, eso me va a dar, las gaussianas unidimensionales, me va a dar la frontera de decisión. ¿Ya? Se fijan, aquí está el resultado teórico, la frontera de decisión es 0. Es trivial en el fondo, y está floteado, porque tengo esta gaussiana, que está centrada en -1, tengo esta otra que está centrada en +1, tienen varianza igual, así que por eso ustedes ven la simetría, y la geometría de esto les dice que, mire, si me paro en este punto, aquí están los centros de masa, bueno, el punto de corte, que es la distancia promedio entre la mitad de la distancia entre los dos puntos, tiene que ser el punto medio que está acá. Es como intuitivo, ¿no? Y eso es lo que estoy planteando aquí a continuación. Grafico la PDF de la clase 0, la PDF de la clase 1, ¿ya? Que están ahí, y son los gráficos que están ahí, y después coloco en el eje X los puntos donde me dio el corte, en este caso como ecuación cuadrática me dio 2 puntos, bueno, una ecuación terminada siendo de primer orden, me dio 1 punto, y los coloco ahí para marcar la frontera de decisión, ¿ya? Pero fíjense lo que hago ahora. Ahora calculo el likelihood ratio, ¿ya? Ahora calculo esa F1, la PDF de 1 dividido por la PDF de 0. La calculo así, ¿ya? Entonces, esto me dice que las regiones de decisión vienen dadas por... La región de decisión es
omega 0 viene dada por cuando esto, voy a ir a la omega 1. Si esto es mayor que eso, quiere decir que esta probabilidad es más grande, la de 1, por lo tanto estoy en la región de decisión asociada a 1. ¿Ya? Y eso es lo que está aquí. Supongan que supongan que este tau es 1 por ahora, así que no lo pescamos y hacemos solamente el likelihood ratio. Cuando considero el likelihood ratio, cuando considero el tau que está aquí, ¿ya? El tau que está aquí, que va a terminar siendo 1 porque esto es 1 y eso es 0. Eso es 1 y eso es 0, así que me da 1 en esa parte de ahí. Y como estos dos son iguales, el tau es 1, ¿ya? Cuando yo hago eso, entonces las regiones de decisión me quedan marcadas de aquí para abajo y de aquí para arriba. Aquí, en el fondo estoy haciendo lo mismo que haber resuelto el sistema de ecuaciones, ¿ya? Que se me forma arriba. La diferencia está en que esta curva que está aquí, ¿ya? Esta curva que está aquí, donde tengo las dos causales, marqué el punto ahí, yo aquí la estoy obteniendo después de haberme dado la lata de escribir las distribuciones, hacer todo el desarrollo algebraico asociado al desarrollo teórico, y yo obtengo los puntos. Lo hice a mano y obtengo esta como región de decisión porque yo la calculé, ¿ya? Siguiendo todos los pasos. Lo que hago aquí en esta segunda parte del ejemplo es decir, ok, yo no tengo idea cómo calcular eso. No tengo idea cómo calcular esa frontera. Lo único que sé es que voy a usar el principio básico del maximum likelihood para determinarla, ¿ya? Y ese principio básico es hacer el likelihood ratio, que está ahí, que en realidad no lo ocupo para la región de decisión. No lo ocupo, ¿ya? Pero está puesto aquí, ¿cierto? Digo, miren, la región de decisión va a ser, la región de decisión asociada a la clase 0 va a ser cuando este lado de acá, el F0, por el tau, es mayor que el F1. Y en caso contrario, la omega 1 va a ser cuando el 1, es mayor que el tau por el F0. Y como hay un igual, porque son distribuciones continuas, la cargué a un lado, la cargué al omega 1. ¿Ya? Insisto, esto de aquí es lo mismo que haber calculado este punto que está acá arriba. Por este punto lo calculé a mano, resolviendo todo lo que tenía que resolver, porque tenía las ecuaciones y tenía todo. Si es que yo no tuviera las distribuciones teóricas, yo este punto de aquí no lo puedo calcular. Pero si yo tengo las distribuciones, o si son muy complicados de hacer, si yo tengo las distribuciones con la forma, yo este cálculo siempre lo puedo hacer, y obviamente este cálculo siempre lo puedo hacer, porque es comparar nomás, comparar números. Ahí reemplazo, fíjense que lo que estoy haciendo, la F son estas de aquí, ¿cierto? La reemplazo y listo, y se acabó. ¿Ya? Y aquí tengo las regiones de decisión. Y ahora las ploteo, fíjense. Aquí ploteé solamente las regiones de decisión, y me dio exactamente el mismo resultado. Omega 0, omega 1, ¿ya? Aquí está el log de tau, que sé que es 0 porque tau es ¿cómo se llama? El log de tau o sea, tau es 1, por lo tanto el logaritmo de 1 es 0. Y aquí ploteo aquí el log likelihood. ¿Se fijan? Es ahí, el log de Lx es el log likelihood. ¿Por qué? Porque, y aquí estoy mirando el resultado de dos maneras distintas. Aquí está omega 0, ahí está omega 1. Pero si yo no quisiera calcularlo así como lo hice anteriormente, yo lo que tengo que hacer es buscar el punto donde se cruza, o los puntos donde se cruzan, el log likelihood con el tau, con el log de tau. Y ese punto de ahí casualmente es 0. ¿Ya? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Creo que esa última parte no mucho. ¿Ya? ¿Qué es lo que no se entiende de esa parte? ¿Qué intersección hay que hacer? Es la intersección entre, lo voy a mostrar aquí, hay que ver el punto donde cruzan. Fíjate, aquí está el likelihood ratio test, ¿cierto? Es ahí está el likelihood ratio, mayor o menor, porque aquí está la omega 1 determinada. Por lo tanto, es cuando este lado es mayor o igual que ese lado de acá. Para el omega 0 el complemento, es cuando este lado es menor que este lado de acá. Por lo tanto, si lo llevo, si se fijan aquí, si lo llevo al logaritmo, si tomo el logaritmo de este lado y el logaritmo de ese lado, monótona creciente, así que no se me da vuelta el signo, voy a tener esto de aquí. Eso de ahí
Ahí tengo el lápiz. Eso de ahí es el logaritmo de ese lado. Y esto de acá, que todas estas cosas aquí yo las llamé tau, voy a tener el logaritmo de tau. Entonces estoy preguntando, ¿cuándo el log likelihood, y esto se nota así, log likelihood, perdón, de x, ¿ya? Es mayor o menor que el log del tau? Esa es la pregunta que estamos haciendo, ¿ya? El log likelihood es el logaritmo de la razón entre las distribuciones. ¿Cuándo es mayor que o menor que el logaritmo del tau? Porque esa es la ecuación que nos daba ahí en ese caso. ¿Ya? Eso es lo que estoy haciendo aquí. Y voy a comentarles una cosa más, que es la siguiente. Miren, cuando yo calculo la región de decisión, en el fondo, en este caso estoy calculando solamente el límite nomás. Cuando yo lo calculo como en esta parte de aquí, como en la parte de arriba, con el resultado teórico aquí, con esto es análogo a lo siguiente. Supongo que tengo que resolver una ecuación de primer orden. ¿Cómo la resuelvo? Si es un ax más b igual a 0. Yo despejo y encuentro x, ¿cierto? Eso es lo que dice aquí. Eso es lo que dice aquí. ¿Qué es lo que hago aquí? Aquí grafico. Grafico la ecuación y busco dónde corta en 0. Esto es lo que estoy haciendo acá. ¿Entiende ahora? Sí, se entiende. ¿Ya? Y después aquí vamos a ver el efecto que tiene cuando hacemos lo mismo, pero ahora utilizamos la exponencial y la gamma. Cuando teníamos distribuciones que eran exponencial y gamma, ahí yo no puedo hacer esta parte, ¿ya? Yo no puedo hacer este cálculo así a mano, aquí. Esto no muero. Quedo ahí echado porque me queda una ecuación no lineal. ¿Ya? Entonces vamos a mirar este ejemplo ahora que viene acá. Cuando lo hago así, si tengo las distribuciones, aquí está la distribución, la f de x0 es gamma, la f de x1 es exponencial y una exponencial desplazada. ¿Se fijan? Ahí están las dos. ¿Ya? Y ahora ocupemos, yo sé que el tau, porque el tau sigue siendo 1, ¿cierto? Miren ese gráfico y denme cuáles son las regiones de decisión. Del 0 al 2,5 y del 2,5 al infinito. 0 al 2,5, el 2,5 ya, O sea, y entre del el 1 y 2,5. el 2,5 la verdad, porque en el 0 no sé qué pasa, son iguales se supone, ¿no? Como que no hay probabilidad, entonces no puede ser. Tendría que ser como del 1 al 2,5. Pero del 1 al 2,5, ¿qué? Es clase del azul, y después del 2,5 al infinito es el rojo. ¿Ya? Ok. ¿Por qué? Porque uno es mayor que el otro en ese punto. Y el tau es 1, ¿cierto? Claro. ¿Qué pasa si me llega un dato entre 0 y 1? ¿Cómo está ahí? ¿Qué significa eso? Significa que tendría que yo elegir igual a cuál va, porque es como un borde igual de decisión, ¿o no? Porque son equiprobables en ese punto. Más que eso. O sea, es un caso un poco más patológico. Miren, cuando yo tengo las distribuciones así, quiere decir que antes del, digamos, 1, ¿ya? Antes de aquí, la probabilidad es 0. Y antes de la probabilidad es 0 para el caso rojo, ¿ya? Entonces, de acuerdo a eso, para mi problema, cualquier dato que me llegue antes de ese punto, digamos que es 1, ¿ya? Para efectos numéricos, digamos que es 1. Cualquier dato que me llegue antes del 1, quiere decir que, chuta, en realidad la base de datos que me mostraron, ¿ya? O el problema que me mostraron no era tan así. Como entiendo, me dijeron que los datos partían de aquí en adelante para una clase y de aquí en adelante para otra, pero ahora me aparece un dato nuevo. Entonces, ese dato nuevo que aparece, o bien nos viene reflejado en el problema, o sea, no pertenece al problema, me están tratando de pasar gato por liebre, o la otra opción es que el modelo que yo tenía inicialmente estaba mal hecho. Cuando uno no conoce el problema, lo que va a tender a pensar es que esto va un poquito más atrás.
¿ya? Y yo tengo que ajustar mis curvas. Pero desde ese punto de vista, entonces, el dato aquí, ningún dato debería aparecer en este rango, ninguno, porque no pertenece al universo de clase que estamos recibiendo. Bajo esa misma idea, cuando me aparece un dato entre ese punto y ese punto para clasificar, el test de verosimilitud se vuelve obvio en el sentido de que, chuta, en realidad no puede ser un dato de la clase roja porque la clase roja no genera datos ahí. De acuerdo a lo que yo conozco, ¿cierto? Eso es una manera de verlo. Obviamente, el test de verosimilitud me dice, como esta está más arriba que esta de acá, tiene que ser azul. Pero el raciocinio, independiente de cómo se miran la curva, es, para este caso, mira, aquí no hay chance de que aparezca un dato antes de ese punto para la clase roja. Así que tiene que ser azul, no hay más. Insisto, si un dato es por acá, no tiene que ser de ninguna de las dos. Aquí hay algo malo con la base de datos que miré o con el problema. Claro, lo que ustedes me dicen está súper bien. La región de decisión es, de aquí para abajo, no hay nada que hablar, eso no pertenece al problema. De aquí hasta ese punto, ¿ya? Que tú me decías 2,5, ya dejémoslo en 2,5, no sé cuánto es, aquí lo vamos a mirar. Es clase azul, porque este está más arriba que esa y el tau es 1. De aquí para abajo es roja, ¿ya? Y listo, y se acabó. Pero será ya una sorpresa, porque según recuerdo, este ejemplo, se vuelven a cruzar más adelante y ¿cómo se llama? Y vuelve a aparecer la clase azul por allá. ¿Ya? Fíjense, entonces, si yo no tengo estas distribuciones, o sea, aunque tenga las distribuciones teóricas, el cálculo es tan complicado que yo no puedo resolver el X, ¿ya? O resolver una ecuación ahí para que me dé el resultado. Pero sí lo que siempre puedo hacer es que yo tengo las distribuciones y fíjense, ocupo exactamente el mismo código, si quieren verlo ustedes de ahí, ¿ya? El mismo código para decir cuáles son las regiones de decisión. Y ahora las ploteo. Región de decisión 1, región de decisión 2, estoy mostrando hasta el día, ¿eh? Por eso es que. Ah, no, entonces esta no era. No vuelvo a cortar de nuevo, pero hay otra donde volví a cortar. Me estoy equivocando en eso. Aquí está la región de decisión 1, la región de decisión 2, y fíjense, el log likelihood, el log de tau, donde se cruzan, eso es lo que marca o las fronteras que existan, los cortes para definir las fronteras de decisión. Profe, ¿Ya? pero ahí entre 0 y 1 está asumiendo que es azul. Estoy asumiendo que es azul porque me condoría al plotearla, no debería ni siquiera plotearla. Tienes toda la razón Pero del mundo. no hay que definirlo igual porque se supone que lo de No, nosotros debería no, decir. no, porque tienes toda la razón en lo que tú me dices, ¿ya? Aquí está bien que las plotee, porque las distribuciones son cero, pero acá en la región de decisión yo debería partir, ¿ya? Vamos a arreglarlo al tiro para evitar no atado. Vamos a cero, vea los puntos. Le edita los axis, no, profe, lo hacemos justo. ¿Ah? Editamos el axis, no. No, pues no se hace. El capa X0, 2.1 ya, mayor que X1. Ah, no, pero estos son. No, tienes que editar los axis, porque esos son binarios de aquí. X2,0. Voy a tener que editarlo, voy a tener que editar los ejes aquí, no. Voy a tener que partir de 1, esto debería partir de aquí en 1, ¿cuánto era acá? Número raro, 1,1041. ¿Ya? Esto tiene que ser desde 1,41 hacia adelante. Y aquí debería pintarlo negro. No debería ni siquiera aparecer ahí. ¿Ya? Eso tengo que arreglar. Pero tú tienes toda la razón. No es que la suma azul ni rojo ni nada. Esto no va. De aquí para arriba, de aquí para abajo, perdón, no hay no hay nada que preguntarse.
Ahí debería funcionar, ¿verdad? Exacto. Ahí. ¿Ya? ¿Se entiende? No, ¿Se entiende? ¿Cuál es el catch o el pero que tengo aquí? Que yo tuve que ajustar una ecuación, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Para los datos. O sea, yo sé que esta es una exponencial que tiene esta fórmula, etcétera. Sé que hay ¿cómo se llama? Una gama que tiene esa fórmula. Y tengo una ecuación para esta cuestión. Ustedes van a decir, bueno, ya, pero no me venga con tonteras. Pues, sí. A la hora de los cubos en la vida real, yo esas no las tengo. Y si tengo el histograma va a ser una cuestión más especial. O sea, va a tener puntitos por allá, por acá. No me venga con cuentos. Esas ecuaciones no las voy a tener. Point taken. Así que hagamos esto. Pero ahora con puros datos. ¿Ya? Y miren, voy a generar 5.000 datos. ¿Ya? Y voy a generar las dos clases aquí. Y voy a generar las dos clases de la siguiente manera. Voy a generar los puntos, voy a generar los 5.000 puntos de la clase 0 y de la clase 1 generando un más 1 o un menos 1. ¿Ya? Y eso lo generé así para tener las clases claritas al principio, porque si lo generaba directo con la normal, entonces se me podía confundir. ¿Ya? Y lo que hago después, entonces, aquí en clase 0 y clase 1 y en T tengo las distintas clases. Y después voy, y que esto se va a hacer un ejemplo que hicimos al principio, y después voy y se fijan, genero una gaussiana. Genero una gaussiana de media nula, desviación estándar, en este caso 1, igual que en el caso anterior, y la genero 5.000 puntos. Y a eso le sumo los valores de las clases. ¿Ya? Me defino mis costos, aquí está en un medio, igual que antes, defino el tau, todo el cuento, y aquí defino esta cosa en realidad ni siquiera la necesita, dice cuál es la frontera de decisión. ¿Ya? Y eh, ahí está, bueno, ahí lo hice, ahí lo calculo así. Lo que me interesa mostrarles es esto de aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde dice esto? Ah, no lo tengo aquí, no lo tengo hecho. No lo tengo hecho. Ya se los debo, me condoré y me confundí. ¿Ya? Lo que iba a hacer, y no lo hice, fue lo siguiente. Voy a tener los datos, miren. Voy a hacer el sketch de lo que debía haber hecho. Yo tengo voy a mirar los variables en X. Yo tengo en X, ahí, en X, yo tengo mis datos. Y en T, sé en el fondo a qué clase pertenece. ¿Ya? Entonces, lo que tengo que hacer ahora para poder resolver el problema es generar las distribuciones. ¿Ya? Que no sé cuáles van a ser, pero fíjense, si hago un histograma, voy a hacerlo bien, bien rasca nomás. Histograma de X cuando T es igual a 1, ¿ya? Y en este caso tengo 5.000, así que voy a usar la raíz cuadrada de 5.000, de SQRT de 5.000, ¿ya? Ya, mire.
Yo sé que es gaussiana, si no importa. ¿Ya? Pero ahí hice el histograma de la clase 1. Ahora voy a hacer el histograma de la clase 2. ¿Ya? Miren, centrado en 1 y centrado en 2. Tengo estas dos cosas ahí, ¿cierto? Lo ven ahí. ¿Perdón? No, que se ve claramente. Ahora, Tengo los histogramas. Y ahora miren, o sea, los voy a hacer aquí en... No sé, ¿alcanzan a leer, cierto? Sí, sí, se alcanza a leer. Sí. Aquí va a haber un pequeño error, ¿ya? Pero no lo vamos a obviar. Este es f de 1b. Y ahora este es f de 2b. Y este lo hago menos 1. Listo. En F1 y en F2 tengo, tengo los histogramas. ¿Ok? Si ahora yo los ploteo, me van a dar esta cosa y esta cosa de acá. ¿Ya? Entonces ahora numéricamente tengo el likelihood ratio. Yo sé que esto lo debo comparar con 1, ¿cierto? ¿Ya? Pero mire, yo lo puedo hacer, lo que puedo hacer ahora es esto. F1 punto dividido por... No, voy a hacerlo así mejor. F1 mayor que... Voy a poner B aquí, para que aparezca la misma región. B, F1 mayor igual que F2. ¿Ya? Le pongo por tau. ¿Ya? Así obtengo la frontera de decisión. Me dice de aquí, obviamente los datos estaban... Me borró la otra. La de 1 y la de... No. Aquí. ¿Ya? Si yo no llegara a tener las ecuaciones de las distribuciones, yo siempre puedo hacer esto, ¿se fijan? Dividí esta, la de la izquierda, la dividí por la de la derecha, o lo que es lo mismo. Si la divido me va a dar 0 en alguna parte, por eso no la divido, no. ¿Ya? Que quede clara esa parte. Pero yo volteo la frontera de decisión y miren, me va a dar que entre menos 5 y menos 4, ahí está frontera de decisión, ahí va a ser, como pregunté por 1, ahí va a ser clase 1. Después aquí va a bajar clase 0, clase 1, clase 0. Y aquí tengo, este es el mapeo que me dice, pero usted me da un dato y yo miro esta tablita y ahí le digo a cuál clase pertenece. Si es 1, pertenece a esta de acá. Si es 0, pertenece a esta de acá. La voy a dar vuelta para que se entienda mejor. Y esta de aquí la voy a graficar de nuevo. Profe, pero en eso no estamos considerando que hay probabilidad a priori, ¿o no? Acuérdate que el tau era 1, porque lo consideré igual. Ah, verdad. ¿Ya? No la multipliqué por tau, ¿te fijas? Cuando hice el plot de la de acá. ¿Ya? Mira aquí. ¿Se fijan? ¿Me entienden este gráfico de acá o no? Sí, sí se entiende. Se nota que quedó... se nota que quedó raro, ¿ya? Pero ¿qué querían? Si son esas son las distribuciones que tengo, ¿o no? Yo sé que esta es gaussiana, por lo tanto debería pillar aquí en cero el corte y esto que sea limpiecito para un lado. Pero yo lo sé, ¿cierto? Pero en realidad a mí me pasaron, ahora lo que tengo que conceptualizar es que a mí me pasaron los datos y a partir de los datos me dicen que esas son las distribuciones. Y si yo te digo, mira, esas son gaussianas,
puta, yo las veo triangulares, ¿o no? ¿O no? Ya, ok, el tema es, si yo no tengo la ecuación para esto, o no me atrevo, porque también me ha tocado, a veces con colegas lo veo así, y le digo, ya, ajustamos una curva. No, no le ajusté ninguna cuestión, porque estos son datos reales. Ya ahí, ¿cuál es el problema? No, que son datos reales, entonces tenés que quedarte con esta cuestión porque son datos reales y si tú le pones una curva, los viejos se van a asustar. Es un problema. Este es el clasificador que da. Oye, pucha, si aquí parece que en este punto, en esta zona debería ser el rojo. Bueno, ¿qué culpa tengo yo? Que aquí me aparecieron datos en azul y como aquí no hay nada que hacer nomás. Por eso es que se me da vuelta la decisión en este punto, por ejemplo. En ese punto de ahí y en ese punto de ahí. ¿Se fijan? Aquí bajo cero, deberían ser todos cero, ¿o no? Debería tener puros puntos cero. Pero así es la vida nomás. ¿O no? ¿Se fijan? ¿Se entiende lo que hicimos, no? Insisto que hay un error, que lo podemos corregir, pero no va a cambiar mucho o sea, esto se va a poner menos penca como está ahí, y lo podemos corregir en un minuto. Pero lo que me interesa que les quede claro es que este approach que yo estaba mostrando, que es bayesiano, que parecía que eran las puras ecuaciones y todo el cuento, por la forma en que lo derive, no, ustedes pueden hacer esto sin tirar ninguna ecuación, más allá de utilizar el concepto de likelihood ratio, que es el que está aquí. Y ustedes pescan sus datos, estiman las distribuciones utilizando un histograma o algún estimador de distribución que ustedes quieran, y después con esas distribuciones estimadas, o sea, con los numeritos que tienen ahí, generan su resultado. Profe, el gráfico extraño que quedó al final significa que cuando está en cero el rojo es mayor y cuando está en uno el azul es mayor. ¿Eso? Exactamente. Sí, significa eso. Pero insisto, hay al menos Sí. un error. Hay dos errores, en realidad. ¿Ya? Les vamos a arreglar esto, porque me interesa que me entiendan el concepto. ¿Ya? ¿Se entiende, no? Sí, se entiende. Ya. Ahora vamos a arreglar los contornos. Vamos a ver aquí. ¿Ya? Primero vamos a generar una misma escala para el eje X. Entonces los fins van a ir desde menos 5 hasta 5, menos 10 hasta 10, y voy a ocupar 0.1. Esos van a ser los fins, ¿ya? Por lo tanto, el histograma para el primero va a ser S, y ahora le voy a dar los bits, para que quedemos con el mismo eje X. Pero ahora el F2 va a ser igual a F2, ahora lo voy a transformar en probabilidad, dividido por T igual a menos 1. Se le digo, cuéntame todos los que hay de clase de clase de clase 0, ¿ya? Y ahora hago el F1, que va a ser lo mismo. Y ahora ploteo. Voy a plotear todo de nuevo. Bar, esto es pins, F2, rojo. ¿Ya? Lo hice de menos 10 hasta 10, así que bar azul. Ok, ahora están en el mismo eje. Y ahora figure F1 mayor igual, vamos a tener, como está, hay un igual, se va a cargar por lado, así que lo voy a dejar igual. F2. Por
¿Ya? Y esto no tiene para qué ser bar, esto va a ser un stem. ¿Ya? Para ver si se nota mejor ahí. Me equivoqué en una pura cosa. ¿Ya? Ahora esto hay que leerlo con un poquito de cuidado. Fíjense que aquí no hay datos, básicamente, y esto le pone 1 porque yo le puse el igual. ¿Ya? Si ahora lo escribo sin el igual, esto va a cambiar un poco. ¿Ya? Y ahora tenemos el problema de este otro lado, ¿se fijan? ¿Se fijan en eso? Sí. Ahora quedó claro cómo es la clasificación, ¿cierto? No importa que lo escriba, yo creo que no importa si lo escribo así con o sin el igual. Lo voy a escribir con el igual para mantener la consistencia, pero hay que tener claro estos temitas de ahí. ¿Ya? Así con el STEM me parece que queda mucho más claro que aquí es clase 0, y insisto, de aquí para abajo debería ser clase 0, porque ahí hay un ruido, pero hay un ruido por cómo estoy haciendo la cosa. Si esto es 0 y ahí esto es 0, bueno, ahí vamos a tener que ajustar un poco el clasificador en esta zona. Pero aquí ya tengo el resultado. Este es mi clasificador. O sea, de aquí para abajo 0 y de aquí para arriba 0. Perdón, de aquí para arriba 1. Insisto, esta parte hay que mirarla con cuidado. ¿Ya? Pero muy a la rápida eso es, y ahí está. Yo no sé si ahora me entienden el concepto. Llegué al mismo resultado. Alíguenme todas las mañanas si quieren que esto de aquí tengo que mirarlo con cuidado, de acuerdo. Pero llegué exactamente al mismo resultado, sin escribir ninguna ecuación. Hice mis estimaciones de los histogramas y comparé. Y chao. ¿Sí o no? Sí, se entiende el concepto, profe. ¿Ya? Profe, tengo una duda. Cuando los datos a veces tienen demasiados decimales, el histograma va a contar como cada dato por separado y va a contar quizás uno por cada dato si tiene muchos decimales, entonces nunca va a sumar en realidad o se No puede es, cambiar. es que no es así, Ángelo, en el sentido de que tú cuando haces el histograma, ¿cierto? Yo definí esos bins. Y esos son, entre este rango y este rango, todo lo que caiga ahí. Lo cuento en ese container, en ese bin. Ah, ya, ¿Ya? ya, ya. Entiendo. Entonces, por eso no pasa eso. Tenéis que discretizar en el fondo el eje X para poder meterlos y contarlos. Entonces, todo lo que cae, cuando son variables continuas, todo lo que cae en ese rango se va para allá. Si son variables discretas, es para la risa la cuestión, porque ahí ya viene todo listo. ¿Ya? ¿Se fijaron cuáles eran los dos errores? Tenía que tener el mismo eje X para las dos distribuciones, y la otra era que no había dividido por el número de muestras. Ahora, en este caso, para hacerlo una probabilidad, en este caso iba a dar más o menos lo mismo. El error principal estaba en que tenía que tener el mismo eje X, los mismos pins. Y eso, por como lo hice al principio, no estaba igual. ¿Ya? Ahora, si los pins, miren, ya me emocioné ya. Los pins, lo hacemos en este rango, fíjense el resultado como va a dar ahora. Aquí es ¿dónde dice esto? Aquí en paro, ¿no? Perdí. Bar, pince, F2 rojo, figure, bar,
azul. Ahí. Ya, y ahora figure. Ahí, voy a ver un poco mejor, va a haber menos ruidoso, pero va a hacerlo más o menos lo mismo, ¿ya? Y ahí está más claro, como di menos rango, entonces estos errores que se presentan aquí pasan piola. ¿Ya? Ahí como que da más la tendencia que de aquí para abajo es rojo, de acuerdo a lo que se ve ahí. ¿Ya? Pero esto es así, o sea, insisto, yo en este caso sé el resultado, sé que son gaussianos, entonces sé que el corte, y me olvidé cuando era la sé que el corte es en cero. Entonces voy a estar tentado, sobre todo porque lo estoy explicando, voy a estar tentado en, chuta, ya, pero ¿qué hago con estos puntos y todo el cuento? Entonces, yo sé que aquí es cero, tiene que ir a cero. Ok, listo, no hay problema. Pero recuerden que en la vida real, cuando ustedes están trabajando con estos datos, ustedes no tienen ni idea de dónde está el corte. Entonces, que les salgan cuestiones así, será nomás. ¿Ya? Pero ahí está, creo, muchísimo más depurado y más claro. ¿Ya? La moraleja es la que les acabo de decir. Da lo mismo, da lo mismo, da lo mismo. Ustedes no necesitan escribir las ecuaciones. Basta solo que utilicen los datos que tienen para estimar las cosas y están en otro lado. ¿Ya? Para estimar la dicho eso. Sus problemas pasan por otro tramo, no por eso. ¿Ok? Voy a describirme. Abel tenía toda la razón del mundo. Consúltate la tarea a las 3, no tengo ningún problema, me conecto acá y los que te quieran hacerme consulta las vemos ahí. ¿Les parece? Del mismo edito yo. Sí, Bueno, profe. profe. Sí, profe. Bueno, Bueno, ¿pueden a las 3 o no? Yo arbitrariamente le dije a las 3, pero pueden o no. O más tarde. Sí. yo sí. ¿No? A las 3 pueden. Sí. Sin Ya. ningún problema. Ya. A las 3 entonces resolvemos consulta y el martes nos juntamos para ver las cosas que están faltando. Al final no salió tan mal.